tercer bloque de Bonito Cuelgue, siendo las 15:19. El 3 de junio se va a celebrar una concentración acerca de Ni Una Menos. Está el hashtag Ni Una Menos con respecto a la lucha en contra de los femicidios, una situación que se está dando en diferentes puntos del país. Esta semana también en Córdoba, en muchísimos lugares. Y tenemos el gusto de hablar con Manuela Castañeira, que es precandidata a presidente por parte de Las Rojas y del Nuevo Más, una dirigente política involucrada en las luchas de la mujer. Así que bueno, un placer. Manuela, Adrián Pertoldi te saluda de Bonito Cuelgue. Hola Adrián, muy buenas tardes, el placer es mío, mucho más hablando de una temática tan importante que está conmoviendo a la sociedad como es la cantidad de femicidios que hay en Argentina hoy en día. Bien, Manuela, la primera pregunta tiene que ver con la marcha del 3 de junio, es una cuestión más que nada de argumentos. ¿Por qué Las Rojas se pliegan a esta marcha del 3 de junio? Las Rojas nos sumamos plenamente como convocantes a esta movilización porque entendemos que hay una epidemia en la Argentina que es la violencia hacia las mujeres. Años hace que venimos denunciando esta situación, que venimos viendo, se sumó, digamos, se amplificó por el tema de la chiquita de Santa Fe de Rufino, Kiara Páez, 14 años, víctima de femicidio, terminó en un pozo, o sea, una situación de violencia extrema. También hay muchos casos más, como el de Laura Iglesias, una trabajadora social de la provincia de Buenos Aires, que su familia está diciendo que fue asesinada y violada por la bonaerense, porque ella se metía a los barrios a acompañar a mucha gente que era intentando, digamos, reinsertarse en la sociedad, y la bonaerense, por ejemplo, intentaba que todo ese sector de la gente vaya a robar para ellos. Entonces hay uno y otro caso que nos parece que es importante denunciar porque refleja cómo las mujeres están totalmente desprotegidas en este momento, desde la perspectiva laboral, desde la perspectiva que también en Argentina hay un problema central que es la impunidad. Hay impunidad cuando se viola, se asesina y se mata a las mujeres. Y la marcha del Ni Una Menos, el 3 de junio, intenta denunciar eso y poner un límite a esa situación, porque hay también complicidad de los jueces, de los funcionarios, de la policía. Es una complicidad del Estado en todos sus niveles. Lo vimos también recientemente con lo que salió a la luz del juez Piombo con Sallargués, que tienen uno y otro fallo donde dejan en libertad a violadores con los argumentos más misóginos que pueden ver, como es el chiquito de 6 años que si supuestamente era gay y supuestamente ya había sido abusado, entonces no importaba y había que bajarle la pena al violador. Manuela, entonces, te hago una consulta en referencia al 3 de junio y también después te voy a preguntar con respecto al caso Piombo, que lo hablamos en el bloque anterior en el programa. Hablé con gente vinculada que había realizado siluetazos, organizaciones feministas que tenían miedo, y hablando del 3 de junio, que teniendo en cuenta las elecciones y teniendo en cuenta las cuestiones de los comicios que ya se avecinan, que determinados partidos políticos se sumaran a este tema 3 de junio y que solamente fuera por un rédito electoral nada más. Quería saber tu visión al respecto, si consideras que quizá otras agrupaciones se suman, no quizá por una cuestión de principios, sino por una cuestión, bueno, está en boga, está en los medios y aprovechan ahí para sacar un rédito. ¿Cómo ves esto? A mí me parece que lo más importante a entender es que es una movilización y una concentración totalmente progresiva, que el contenido está diciendo que se quiere poner fin a los femicidios. Entonces desde ya ha generado una sensibilidad social tan grande por el tema que hasta los sectores más impensados y también que son parte de la derecha del país o de la misoginia o de sectores, digamos, que son parte de la violencia hacia la mujer de distintas formas y distintas maneras de representarlo, como es el ciolismo, como es el mismo Tinelli, se vean obligados a tener una foto con el cartel del Ni Una Menos. Yo creo que en realidad la sociedad y todo el movimiento de mujeres de este país los ha presionado para que tengan que participar de la concentración, que hay que ver si finalmente van, o que por lo menos tengan que decir que es verdad que tiene que haber, que se tienen que terminar los femicidios en el país. Me parece que en realidad lo que hay que entender es que hay que estar el 3, que hay que ir, que la convocatoria es progresiva, que está hablando de una denuncia al Estado, que está hablando de una denuncia a la impunidad que hay para asesinar y matar mujeres en Argentina, y que se quiere poner un fin. Eso es lo más importante de
el contenido, digamos, de la movilización y por qué hay que ir. En ese sentido, nosotras llamamos a movilizarse con las Rojas, que somos quienes tenemos el programa más claro en relación al problema de la violencia, porque no solo denunciamos a las complicidades que hay en el Estado y queremos que se termine la impunidad, sino porque también tenemos propuestas para cómo terminar con este flagelo hacia las mujeres. Manuela, acerca de ese tema puntual, obviamente acá hay, con respecto a los femicidios, hay una trama policial, una trama de la justicia, como hablamos en el caso antes de Piombo, el caso una trama también política. Ya te pregunto como precandidata a presidenta, en el caso de Nuevo Más y de Las Rojas, ¿cómo se hace? ¿Cómo haces con propuestas? Porque el eslogan de Ni Una Menos es muy emotivo, tiene una cuestión de llamar a la población a participar, pero ¿cómo se hace en la política diaria, en el día a día? ¿Cómo haces con esto? El eslogan de Una Menos es masivo. Hace referencia a un sentimiento generalizado de dar cuenta que hay un problema generalizado, que las mujeres son matadas, asesinadas y violadas en la Argentina. Entonces llama la atención. Ahora bien, si uno empieza a adentrarse en el problema, nosotras, por ejemplo, consideramos que hay algo que tiene que terminar en la Argentina y que es que los violadores queden siempre libres, que no haya cárcel a los femicidas, como sucede con el karateca Martínez de la Plata, que es el autor del cuádruple femicidio y que está libre, como es el violador de Yara Carmona, que resultó absuelto porque es policía de la bonaerense. Eso se tiene que terminar, como hicimos con el caso de Rocío Girat, que metió preso a su padre biológico, militar, abusador durante años de ella, pero lo metió preso en la movilización. Entonces eso sin duda tiene que estar, pero al mismo tiempo se tiene que empezar a construir desde la materialidad otro tipo de cuestiones en relación a las mujeres, el problema del trabajo genuino, la creación de puestos de empleo para las que las mujeres puedan ser económicamente independientes. Eso es sin dudas un punto importantísimo del programa de Las Rojas para que se termine la violencia hacia la mujer, como así también la creación de refugios que son inexistentes en la capital o en la provincia de Buenos Aires. Es decir, son 2 o 3 medidas que hacen, por un lado, a la seguridad de las mujeres, que tiene que ver con la cárcel a los violadores y los femicidas, y por otro lado la autonomía de las mujeres en materia económica, que tiene que ver con el empleo, que tiene que ver con el hogar, con los refugios. Nosotras creemos que es importante, y te lo digo también en ese sentido como candidata, tenemos una propuesta muy concreta que es el plan Emancipar, no el plan Procrear, sino el plan Emancipar, que ponga en primer lugar como beneficiarias de viviendas a las mujeres víctimas de violencia. Eso sería, desde el Estado y desde un gobierno, tener política para finalizar con la violencia hacia las mujeres, como así también un tema muy sentido y que hace al lugar que la mujer tiene en la sociedad, que es la clandestinidad del aborto. Si el aborto, es decir, la clandestinidad del aborto también es una manera de violencia hacia las mujeres. Son 800 las que mueren año a año, 500.000 abortos que se realizan en la Argentina, es decir, uno cada un nacimiento, todos en el marco de la desprotección en materia de salud, porque se hacen de maneras paupérrimas e insalubres. Entonces, eso también es parte de nuestras propuestas para que se termine con la violencia hacia las mujeres. Buenas tardes, Manuela. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Iván. Te quería consultar acerca de las propuestas que ya existan, ya sea en la provincia, en la capital, en la legislatura o en el Congreso Nacional. ¿Hay ya propuestas, ya sean de ustedes o de algunas otras agrupaciones, en virtud de lo que estamos hablando, para tratar de mitigar y eliminar este flagelo que está sucediéndose en el país? En la actualidad existe una ley de violencia, o sea, una ley contra la violencia hacia las mujeres, que fue promulgada, pero que no tiene un peso de presupuesto. Entonces, el kirchnerismo ha llevado adelante determinadas medidas, pero han sido una creación sistemática de leyes que no se aplican y no son efectivas en la realidad. Entonces, en realidad, la ley de violencia hacia la mujer, que da cuenta del problema de los femicidios y demás, si no tiene penas efectivas, por ejemplo, en materia de los femicidas, que se cumplan, no sirve. Si no tiene dinero para crear los refugios, para subsidiar a esas mujeres, para generar seguros de desempleo hasta que puedan obtener un empleo, si no tiene subsidios de dinero para crear esos puestos de empleo, entonces el problema es que están siendo totalmente inocuas, no están sirviendo. Entonces hay un sector que está reclamando por la aplicación del presupuesto para esa ley, nos parece que es correcto, pero que en realidad la salida va mucho más allá, porque además la sociedad está pidiendo mucho más allá hoy en día, y por eso la convocatoria para el 3 es tan masiva y tantos sectores se ven obligados inclusive a movilizar el próximo 3 de junio. ¿Crees que desde el punto de vista social hay
mucho que hacer, es por lo menos mi visión, pero más allá de lo que se puede hacer desde el punto de vista legal y desde los distintos estratos políticos, ¿qué rol le das a la sociedad en este sentido? En algún momento mencionaste a Tinelli y me parece que es un buen momento para retomar esto. Yo creo que la sociedad está rechazando este nivel de violencia y tomando una conciencia cada vez más creciente sobre lo que es la problemática del asesinato y de la violencia hacia la mujer en sus múltiples manifestaciones, no solo ya el extremo, digamos, de asesinar, sino el problema de que las mujeres denuncian y denuncian y denuncian en las comisarías de la mujer y en todas las instituciones que hay y quedan, después van a ser asesinadas, como han pasado en muchos casos, que mujeres que son víctimas de femicidio y hay 100 denuncias en la comisaría de la mujer, nunca se atendieron. Entonces yo creo que en realidad las instituciones hoy en día están muy por detrás de lo que es esa situación, muy por detrás de lo que se está pidiendo y que hay que hacer cambios más profundos y más drásticos. Porque además la violencia hacia la mujer está muy vinculada a la barbarie, a la miseria, a la explotación, a la opresión, un montón de situaciones de vivir en una sociedad de desigualdad. Como contrapartida también hay violencia hacia la mujer, también hay injusticia social general. Entonces para resolver ese tipo de cuestiones, más no sea de manera de reforma en lo inmediato, se necesitan otro tipo de elementos y por eso nuestras propuestas van al corazón del problema, van al problema del empleo. También está el factor de la educación, que sería muy importante. En Argentina existe la Ley de Educación Sexual Integral, que es una vergüenza porque no se aplica, porque una de sus cláusulas dice que cada comunidad después tiene que ver qué quiere enseñar, entonces la Iglesia las ha armado porque además sabemos que la cantidad de escuelas eclesiásticas que hay con financiamiento del propio Estado, el contenido que dan en esas materias es de que el lugar de la mujer es la familia, el lugar de la mujer es el hogar, la mujer está para servir, todos elementos que ponen a la mujer en un lugar de mayor opresión, de mayor desigualdad, en un lugar de segunda. Entonces hay un montón de elementos que hay que empezar a encarar. Y este tipo de acciones, como la del 3, este despertar, este golpazo, digamos, en la conciencia colectiva de nuestro país, son los puntos de inflexión para empezar a avanzar en ese tipo de cambios y por eso somos muy insistentes que para avanzar a resolver los problemas hay que ir a medidas más de fondo, comenzando por lo que está a la mano también, que es el problema de la justicia. ¿Cómo puede ser que existan jueces y funcionarios que liberan sistemáticamente a violadores? O el mismo Zaffaroni que defiende a los jueces que dejan libre a violadores. O sea, me parece que hay una situación institucional muy grave en lo que hace a cómo se ve a la mujer en la sociedad y empezar a cambiarla. Estamos hablando con Manuela Castañeira, precandidata a presidente de Las Rojas y Nuevo Más, una líder política que tiene su influencia en lo que tiene que ver las luchas de las mujeres. Uno de los temas también importantes, Manuela, tiene que ver, esta semana se dio un acuerdo entre los candidatos con mayor posibilidades de ser presidentes, en el caso de Scioli, de Macri y de Massa, con la Iglesia, para debatir, para tener un acercamiento con la Iglesia antes de las elecciones de agosto y después de octubre. Una lucha de ustedes fundamental es el aborto legal. ¿Cómo ves este panorama futuro teniendo en cuenta que en las encuestas, digamos, entre los tres parece que va a salir el próximo presidente? Quería consultarte cómo ves ese tema futuro. Yo creo, en primer lugar, por el lado del debate, me parecería fundamental que exista un espacio de debate y que sea previo a las PASO de agosto, porque no olvidemos que las PASO son también una manera de filtrar y dejar candidatos y candidatas afuera que pueden tener propuestas muy valiosas para la sociedad y que son muchísimo más democráticos que el conjunto que la sociedad puede elegir sobre un conjunto de candidatos. Sería fundamental que exista ese debate, que exista antes de agosto, para que todos también podamos participar. El problema es que desde el punto de vista de la legalización del aborto, Massa, Macri y Scioli tienen una opinión totalmente conservadora y conciliadora con la Iglesia que es contraria a la legalización del aborto. Y me parece que también entra en total contradicción con una opinión social favorable que viene creciendo en materia de este derecho. Nosotras trabajamos mucho en la problemática de la legalización del aborto y hemos sido muy reconocidas en nuestra campaña electoral, pero en nuestra militancia del día a día por las peleas por este derecho, por cada hospital en el que hemos estado acompañando a las jóvenes, también víctimas de violación que deciden interrumpir un embarazo, porque además en Argentina no solo no quieren legalizar el aborto, sino que las leyes que existen tampoco
se respete. Desde ese punto de vista me parece que Macri, Massa y Scioli son candidatos de la Iglesia que no quieren que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo y que además cercenan el debate. El sciolismo viene, por supuesto, dentro del kirchnerismo, que hace 12 años que está en el poder y que ni siquiera abrió el debate en el Congreso, porque dicen es un tema complejo, hay que discutir. Ni siquiera crearon esa instancia en el Congreso para que podamos debatir. Hubo 2 instancias de total fantochada, el 1 de noviembre de 2011 y en octubre del año pasado, donde nos invitaron al Congreso, pero ni siquiera dieron quórum en las comisiones por parte del kirchnerismo. Entonces, Manuela, con respecto, hay un tema puntual, digamos, y que lamentablemente las estadísticas es una palabra maldita en este país en los últimos 7, 8 años. ¿Qué estadísticas tienen ustedes con respecto a las mujeres fallecidas por abortos ilegales? Digamos, porque a partir del Estado no llega información fidedigna y también en la ciudad tampoco hay estadísticas pertinentes. Quería saber la data que tenían ustedes con este tema. Efectivamente, como es una práctica ilegal, no hay estadísticas, no se pueden crear estadísticas oficiales, pero sí se pueden hacer a partir de informaciones sobre hospitales, motivos de muerte de mujeres y demás. Lo que hizo una organización internacional bastante grande, que es la Human Rights Watch, en el año 2010 ya generó el informe, es uno de los informes más profundos en materia de información que hemos tenido a mano, aquellas que peleamos por la legalización del aborto, donde hablaban de esta cifra que te decía. La construyeron a partir de datos del Ministerio de Salud. En Argentina hay un aborto cada un nacimiento, y la clandestinidad del aborto es la primer causa de muerte de las mujeres en edad de procrear, al igual que Haití. O sea que Argentina tiene, desde ese punto de vista, una estadística similar a un país que tiene un PBI mucho menor, es decir, el país no se trata de recursos. Es el país menos desarrollado de América Latina, Haití, ni más ni menos que eso, con tragedias humanitarias, tragedias de clima y que han afectado a su población. Exactamente, entonces estamos hablando y viendo cómo no se trata de un problema de recursos, sino se trata de un problema de voluntad política. El número exacto en general es difícil construirlo, pero se puede hablar de entre 600 y 800 mujeres que mueren año a año por este flagelo. Entonces, dentro de del periodo de gobierno del kirchnerismo, podríamos estar hablando alrededor de 10.000 mujeres que han dejado su vida por la clandestinidad del aborto. Todas ellas trabajadoras y de los sectores populares que no tienen el dinero para pagar una práctica, aunque clandestina, pero en mejores condiciones por otro nivel social, en una clínica en Palermo o en algún otro barrio con otro tipo de insumos. Entonces, recordemos que el aborto no es un tema de clases sociales como se quiere creer en los medios, ¿no? Que sucede en las clases altas, en las clases más bajas, en las clases medias, porque a veces el discurso mediático enfoca, bueno, son pobres y empiezan con las cuestiones, quizás los casos más estrambóticos y nada más. No, exactamente. Si hablamos de un aborto cada un nacimiento, estamos hablando que todas las mujeres en Argentina abortan. Claro. Es un hecho, es una realidad. Lo que nosotras decimos es, por supuesto, que las consecuencias más terribles son para las trabajadoras y las mujeres de los sectores populares, que tienen muchísimo menos recursos para atravesar esa situación de clandestinidad, que si utilizan una pastilla se desangran en un baño que no tiene, no sé, o una casa que no tiene cloacas, en una casa que no tiene piso ni de cemento ni de cerámico, sino que tal vez tiene piso de tierra, es decir, en condiciones de muchísima menor higiene que son desfavorables para esa situación. Manuela, de un flagelo social general. Te hago la última pregunta y agradeciéndote y volviendo, porque justo también un tema que estamos viendo ahora en Twitter y también con respecto a la marcha del 3 de junio de Ni Una Menos, que también creo que es importante por parte también de ustedes como activistas del tema, de saber que no es solamente una marcha de mujeres, sino también que hay hombres que, he hablado con algunos hombres y dicen, no, me gustaría ir, pero no sé si es una cuestión de solo mujeres que van a concurrir, que es bueno también aclarar esto, ¿no? Para la marcha del 3. Me parece más que válida y acertada tu observación y tu pregunta. Es una marcha para toda la sociedad. Bien. Es una marcha, por supuesto que el movimiento de mujeres viene creando estas condiciones, de las cuales las rojas hemos tenido un protagonismo importantísimo, pero esta es una marcha porque toda la sociedad dice que no quiere que se sigan asesinando mujeres y le quiere poner un límite, y es un problema que tenemos que resolver con toda la gente en la calle, los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los jóvenes, todos tenemos que estar en la calle reclamando por esto, porque además, por más que se creen leyes, por más que haya ciertos cambios institucionales, no van a lograrse si no estamos movilizados, y esa es una de las conclusiones más grandes del 2014 con el caso de Rocío Girat, que se vio en todo el país, que fue un caso totalmente nacionalizado. La piba y el movimiento de mujeres metieron preso al violador porque estuvieron en la calle, porque escracharon la base naval, porque se movilizaron, porque movilizaron
movilizaron a los tribunales y revirtieron un fallo que lo dejaba casi en libertad con una prisión domiciliaria, que era una joda, para que Rocío tenga vida, para que Rocío tenga libertad y no así el violador. Ir a la calle el 3 de junio es una tarea, es un deber para todas y todos aquellos que querramos que se termine la impunidad por la violencia hacia las mujeres. Entonces, me parece fundamental que todos los sectores estemos el 3 y desde ese punto de vista los llamamos a movilizarse. Es importantísimo estar en el Congreso y a formar parte de la agitada, alegre y combativa columna de Las Rojas, que va a estar con su batucada y muchísimas actividades más para seguir concientizando con este problema. Manuela Castañeira, muchísimas gracias por estar en Movimiento Cuelgue. Buenas tardes. Dale, muchísimas gracias. Veníamos hablando con Manuela Castañeira, dirigente de Las Rojas y también del Nuevo Más, candidata a presidente, acerca